Bueno, buenas noches chicos. El temita que vamos a ver ahora, como lo leyeron ahí en el título, es el tema soluciones, que en realidad forma parte de la unidad uno, de lo que estamos viendo nosotros como unidad uno, que tiene precisamente como título soluciones. Lo que pasa que nosotros habíamos visto en el trabajo práctico uno, en el trabajo práctico anterior, un tema que está relacionado con soluciones. Es decir, que nos va a servir para encarar uno de los temitas que está relacionado con soluciones, como es la resolución de algunos ejercicios y demás, que tiene la parte de magnitudes atómico-moleculares. Por eso lo habíamos visto antes y bueno, lo vamos a eso a aplicar más adelante. Ahora lo que nosotros vamos a ver desde el punto de vista de las soluciones es el marco teórico, es decir, definir qué es una solución, ver algunos ejemplos, dónde se da, ¿no? Dónde podemos encontrar a nuestro alrededor ejemplos de soluciones. Y esto tiene que ver con cosas que ustedes han visto. Si ustedes recuerdan, en algún momento lo han visto. Obviamente nosotros lo vamos a profundizar un poco más desde el punto de vista teórico, pero en, en físico-química de segundo, en tercer año, se ve el tema este, como parte de lo que es sistemas materiales. Así que bueno, nosotros cuando hablemos de solución, que ahora precisamente lo vamos a definir y ahora les voy a mostrar unos apuntes donde van a ir anotando algunas cositas o todo lo que aparezca ahí como parte de la carpeta. Nosotros ahora vamos a hacer un comentario general, que obviamente esto lo van a escuchar, no lo tienen que anotar, pero bueno, acercarles un poco y recordar lo que eran las soluciones, ¿no? Como sistema material homogéneo, era un sistema material homogéneo que implicaba una mezcla de dos o más sustancias precisamente en un sistema homogéneo. ¿Qué significaba esto? Que cuando las sustancias se mezclan, están tan bien mezcladas estas sustancias, una sobre otra, que precisamente no se puede distinguir una sustancia de otra, porque están perfectamente mezcladas. Bueno, eso es lo que se forma, lo que forma una solución. Entonces, ejemplos de soluciones podemos encontrar miles, pero bueno, yo les voy a acercar algunos que serían como los más conocidos, como ser, por ejemplo, si ustedes tienen un vaso con agua o un recipiente con agua y le agregan una cucharadita de sal y revuelven. Bueno, ahí se está formando una solución. ¿Por qué? Porque la sal se disuelve tan bien en el agua que después es imposible distinguirla y diferenciarla del agua. Es decir, está tan bien mezclada que forma una misma fase homogénea. Es decir, se ve todo por igual. En este caso, una fase incolora o transparente, ¿no? Eh, pero bueno, eso sería, por ejemplo, un caso de una solución artificial. Es decir, fabricada o preparada por el hombre. Sin embargo, en la naturaleza tenemos un montón de ejemplos de soluciones. Por caso, el agua de mar. En el agua de mar hay que tienen, bueno, tienen disueltas un montón de sales, hay varias, no hay una única sal que está disuelta en agua. Bueno, y están en tal concentración, en tal cantidad las sales que, bueno, el agua adquiere el gusto característico, ¿no? El sabor salado característico del agua de mar. Eso tiene que ver con la alta concentración de determinadas sales. Eh, Ahora, claro, si uno tiene, por ejemplo, el agua en la naturaleza, ¿no? Y esas sales están en muy poquita cantidad, en muy baja concentración, y bueno, vamos a tener un agua, lo que se conoce como el agua dulce o el agua sin el sabor salado característico. Y ahí, por ejemplo, podemos encontrar desde lo que es el agua mineral, de manantial, que es el agua que nosotros conocemos del agua de botella,
en la cual ustedes se van a dar cuenta que no hay agua solamente porque están en la etiqueta. Ahí van a ver un conjunto de componentes que forman precisamente estas sales que están disueltas en este líquido. El agua de red, el agua corriente que tenemos en nuestras casas también es un ejemplo de solución, porque también trae sales disueltas de las napas subterráneas. También en muy baja concentración, pero bueno, son distintas sales que están ahí disueltas. Y como otro ejemplo de lo que sería, por ejemplo, una solución artificial o fabricada por el hombre, tenemos todo el conjunto de lo que serían las bebidas alcohólicas, pasando desde la cerveza, el vino, distintos tipos de bebidas que también tienen una única fase que tiene el mismo color. Por ejemplo, tomen la cerveza como caso, ¿no? En la cerveza tenemos, aparte del agua, que sería el componente mayoritario, bueno, tenemos el componente principal, que sería el alcohol o el alcohol etílico, pero bueno, además otros componentes que le dan el sabor característico, por ejemplo, el sabor amargo, ciertos colorantes y demás que, bueno, todos en conjuntos perfectamente mezclados forman, como dijimos recién, una única fase homogénea. Así que, bueno, como verán, hay un conjunto, hay un montón de casos sobre los cuales podríamos seguir hablando, de ejemplos cercanos a nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer es ir tomando notas, tomando apuntes sobre básicamente con lo que vamos a arrancar ahora, que sería la definición de una solución. Y bueno, como les dije, van a ir tomando nota. Bien, así que bueno, vayan preparando lápiz o lapicera. Y bueno, vamos a ir leyendo algunas de estas cosas. Bueno, por ejemplo, el tema de, como les decía recién, de la definición. ¿Qué son las soluciones? Vayan anotando, ¿no? Son sistemas materiales homogéneos, como dijimos recién, formadas por una sola fase, que están constituidos por dos o más sustancias, donde las partículas que se disuelven son iones, moléculas o grupos pequeños de las mismas, inferiores a 1000 átomos por partícula, que no pueden filtrarse ni sedimentar. Vamos a explicar un poquito todo esto que leímos acá lo último. Claro, porque ustedes imagínense que tienen un grano de sal, por ejemplo, ¿vieron la sal gruesa? Que es un grano visible. Sin embargo, bueno, eso lo ponemos en agua y lo empezamos a revolver. Ese grano se va haciendo cada vez más chiquito, ¿por qué? Porque se va disolviendo cada vez más. Es decir, disminuye en tamaño hasta que se disuelve completamente. ¿Y qué pasa? Bueno, que es tan chiquito que no lo podemos ver. Sin embargo, ese grano que se disolvió puede llegar a tener hasta 1000 átomos de la sal por esa partícula del grano. ¿Bien? Y esa partícula disuelta es tan chiquita, es tan pequeña, que si uno, por ejemplo, quisiera pasar la solución de sal en agua a través de un filtro, pasa todo, o sea, pasa el agua y pasan los granos de sal, porque son tan chiquitos que pasan por la porosidad del filtro. Pues eso significa que no pueden filtrarse, o sea, que no van a quedar retenidos en la malla o en el papel del filtro, ¿no? En el caso de que sea un filtro de papel. Y tampoco pueden sedimentar. ¿Qué significa eso? Que una vez que está disuelta, por ejemplo, la partícula de la sal, es tan livianita que queda como flotando en el líquido, es decir, no va a sedimentar, no se va a depositar en el fondo a lo largo del tiempo. O sea, si uno deja pasar, por ejemplo, 1 hora, 2, 3 horas, la sal va a quedar permanentemente ahí flotando, disuelta, no se va a depositar en el fondo como ocurriría
con algunas partículas que no se disuelven, ¿no? Bueno, continuamos como parte de la definición. Vamos a leer, dice, las sustancias disueltas en menor proporción se denominan soluto, que de ahora en más vamos a abreviar como ST. La sustancia que disuelve y se encuentra en mayor proporción se denomina solvente, de ahora en más SB. Vamos a leer un poquitito más, a interpretar un poquitito más esto que leímos. ¿Qué significa las sustancias disueltas en menor proporción? A eso se le va a llamar soluto. Y bueno, vamos al ejemplo del vaso con agua y una cucharada de sal. ¿Qué es lo que está ahí en menor proporción o en menor cantidad? Es la sal. Bueno, entonces la sal es el soluto en ese caso. Y lo que está en mayor proporción es el agua, que está en mayor cantidad. La masa de agua es mucho mayor. A eso se le va a llamar solvente, que es lo que va a disolver. Así que bueno, con eso estaríamos completando una breve definición de lo que serían soluciones, ¿no? En general. Ahora vamos a hablar de las soluciones desde el punto de vista de los estados de agregación. Es decir, ¿en qué estado se puede encontrar una solución? Nosotros hasta ahora, con los ejemplos que les di, vimos todos casos de soluciones líquidas, en estado líquido. Sin embargo, puede haber también soluciones en estado sólido o gaseosas. Vamos a ver algunos casos. Bueno, todo esto lo anotan también. Ponen que las soluciones pueden clasificarse según el estado de agregación en sólidas, que es una mezcla homogénea de dos o más metales que constituye una aleación. ¿Qué sería esto de la aleación? Bueno, la aleación es precisamente eso, cuando tienen dos o más metales perfectamente mezclados, forma una aleación. Yo les voy a dar un ejemplo ahora, pero hay un montón de casos. Un ejemplo de aleación podría ser, por ejemplo, el acero. Si ustedes, por ejemplo, tienen una olla de acero, ¿vieron? De acero inoxidable. En realidad, ahí tienen una mezcla de metales. No hay únicamente hierro, que sería el componente mayoritario, sino acompañando al hierro, pero perfectamente mezclados, porque no voy a poder distinguir una sustancia de otra, mezclado perfectamente con el hierro, tenemos, por ejemplo, el carbón. Y tenemos otros metales que están en menor cantidad. Ahora yo igualmente les voy a dar dentro de un rato les voy a dar otro ejemplo de una mezcla sólida, como para que no se queden solamente con el ejemplo del acero. Pero bueno, ahora vamos a ir a lo que más vimos hasta ahora, que serían las soluciones líquidas, que serían mezclas homogéneas entre. Bueno, y acá hay distintos casos, como van a ver. Están, por ejemplo, las soluciones líquido-líquido, como por ejemplo el agua con el alcohol. Si ustedes prueban en casa mezclar agua con el alcohol que tenemos en casa, el alcohol etílico, se va a formar una mezcla perfectamente homogénea. Otro caso podría ser sólido con líquido, como el jugo, es decir, el jugo sería el sólido, que se mezcla con el agua, que es líquido, y forman finalmente una solución que va a estar en estado líquido. O las soluciones gas líquido, como por ejemplo el caso de las gaseosas. Si ustedes, por ejemplo, ven en una botella de gaseosa, sin incluir las burbujas, porque eso ya no sería homogéneo, pero por ejemplo una botella de gaseosa que está en reposo, que está quieta, ahí el gas está perfectamente disuelto dentro del líquido, o sea, no se observan las partículas del gas, está perfectamente disuelto. Entonces ahí también esa combinación de gas con líquido
forma la gaseosa, que es un líquido en definitiva, no es una solución líquida. Y después tenemos las mezclas gaseosas, o sea, en estado gaseoso, que por ejemplo está constituida por una mezcla de gases, como por ejemplo en el aire. El aire es una mezcla de un montón de componentes gaseosos, no es solamente el oxígeno que respiramos. Hay otros componentes, como ahora también vamos a ver en un cuadro. Así que vamos a ver en este cuadrito algunos ejemplos de proporción de soluciones. O sea, ¿a qué me refiero cuando hablo de proporción? A las cantidades, que lo vamos a expresar como porcentajes. Miren. Por ejemplo, en el vino, ¿no? Que es una bebida alcohólica, que es un ejemplo típico de una solución, tienen el componente mayoritario, que es el agua, en un 80%. El alcohol, que sería el etanol, está en un 12%, fructosa, que es un azúcar que le da el sabor más dulce, 7%, y otros componentes 1%. Vamos a otro ejemplo, el que les decía recién del aire. El aire contiene oxígeno, que es el componente que respiramos, en un 21% nada más. El componente mayoritario es el nitrógeno, 78%, dióxido de carbono, 1%, agua, que obviamente es agua en estado de vapor, lo que le da la humedad al aire, y gases nobles en una muy pequeña cantidad, por eso no lo ponemos. Bueno, y acá tienen otro ejemplo a través de las llaves de bronce, de lo que leímos acá, de lo que era una aleación, que era una mezcla de dos o más metales, formando una solución sólida. Entonces el bronce es un ejemplo de solución sólida, porque el bronce está formado por estaño y estaño y cobre, en una proporción de 20% para el estaño y 80% para el cobre. Bueno, después tenemos varios ejemplos más, pero bueno, quería comentarle algunos como para que no anoten tanto, simplemente con estos tres es suficiente. Después está el acero inoxidable que les comenté antes, pero bueno, acá la diferencia es que les doy cantidades y bueno, algunos otros. Y ahí a continuación yo les hago una preguntita que ustedes pueden ir respondiendo también en la carpeta, en la cual les pregunto, ¿no? De todos estos casos que vimos, por ejemplo en estos tres, en el vino, aire y bronce, ¿cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente? Bueno, mirando la definición que vimos antes, van a estar en condición de contestar eso. Acuérdense que el soluto son los componentes minoritarios y el solvente el que está en mayor cantidad. Bueno, ahora vamos a ir avanzando en otro temita dentro de soluciones que es muy importante, porque esto sí lo vamos a utilizar mucho más adelante en ejercicios con cálculo y demás, que es el tema de la concentración de las soluciones. Entonces, para esto vamos a arrancar directamente con un ejemplo. ¿Ven? Por eso dice ahí que explicamos el concepto de concentración a través de una situación en el cual vamos a tener tres recipientes. Entonces, en cada uno de estos tres recipientes vamos a hacer lo que dice acá, ¿no? Que dice, tengo en cada uno de los recipientes cargo 50 gramos de agua, o sea, la misma cantidad de agua en cada uno de los tres. Sin embargo, voy a poner en el recipiente 1 1 gramo de jugo, que estaría representado por estas partículas. En este cargo 5 gramos de jugo y revuelvo para formar una solución. Y en el 3, 10 gramos de jugo. La preguntita sería, ¿dónde habrá mayor concentración? ¿En cuál de los recipientes les parece que va a haber mayor concentración?
Le dejo que lo mire unos segundos y ahí vamos a ir contestándolo. Bueno, seguramente respondieron que en el recipiente 3 es el que está más concentrado. Y esa es la respuesta correcta. ¿Por qué es eso? Y bueno, por el tema de que las partículas acá están más próximas entre sí, están más apretadas. Ahora lo vamos a notar como una definición, lo que es la concentración, pero bueno, acá tendríamos una mayor concentración de partículas, acá una concentración intermedia, y este va a ser el que tenga menor concentración. Entonces, en base a lo que vimos acá, nosotros estamos en condiciones ya de dar una pequeña definición de lo que sería una concentración. Vamos a leer esto nada más. Y obviamente lo anotan, ¿no? Dice, concentración es la relación que existe entre cantidad de soluto disuelto y la cantidad de solvente presente en una solución. ¿Por qué? Porque ahí en los recipientes yo relacioné el soluto y en qué cantidad estaba disuelto, ¿no? O sea, eso se va a relacionar con la distancia que separe a las partículas del soluto. Cuanto más cerca estén, mayor será la concentración. O sea, el tema de la concentración me da una idea de la proximidad entre las partículas. Cuanto más juntas estén las partículas, más concentrada va a estar la solución. Esto, aparte de la solución, lo podemos ver en un montón de aspectos también de la vida diaria. Por ejemplo, cuando se podía, ¿no? Antes de la pandemia, imagínense una habitación, un salón que estaba lleno de gente, ¿no? Entonces, ¿qué se decía? Y bueno, en ese lugar hay mucha concentración de gente, mucha concentración de público. ¿Por qué? Y porque había para un mismo, en un determinado lugar donde se podía mover la gente, había mucha cercanía entre una persona y otra. Entonces estaba muy concentrado el lugar. Bueno, entonces la misma similitud podemos hacer con las partículas adentro del recipiente. ¿Se entiende? O sea, esto da la idea de lo que decíamos recién. La gente adentro de un determinado lugar en el cual se estaba moviendo la gente, y las partículas también se mueven, ¿eh? No es que quedan estáticas, sino que pueden tener movimiento dentro de este espacio. Así que bueno, continuando con la situación anterior, o sea, la de los recipientes, hay una pregunta que se les hace, que es ¿en cuál es el recipiente que más pesa? Esto lo podemos contestar calculando el peso de la solución, o sea, cuánto pesa cada una de las soluciones en los recipientes. Eso se puede calcular con una formulita muy sencilla, que dice que la masa de soluto, que se abrevia como MST, más la masa de solvente, que es MSB, es igual a la masa total de solución, MSC. O sea, ¿qué quiere decir? Que en definitiva lo que pesa la solución, o sea, la masa total de solución, lo puedo obtener con una suma. Ustedes fíjense, ¿qué pasaba en el recipiente 1? En el recipiente 1 habíamos cargado 1 gramo de jugo, que sería la masa de soluto, con 50 gramos de agua, que sería el solvente. Si eso lo pesáramos, la balanza me marcaría un total de 51 gramos de masa de solución. Bien. En el recipiente 2, bueno, lo mismo. Lo único que cambia las cantidades. Tengo 5 gramos de jugo, que era el soluto, más 50 gramos de agua. Tengo 55 de solución. Y en el recipiente 3, tengo un total de 60 gramos de solución.
Entonces, lo que quiero decirles es que esta es una manera de expresar la cantidad de las soluciones. Vieron que nosotros en el tema anterior habíamos hablado ya de masa de moléculas, ¿no? De que la expresábamos en gramos. Bueno, eso acuérdense, cada vez que hablamos de masa es lo mismo que decir el peso de las partículas y eso se expresa en gramos. Una de las unidades, ¿no? La más común, que es la que vamos a usar nosotros, son los gramos, que se puede expresar en la balanza. Ahora, imagínense que el recipiente que contiene la solución está graduado. Es decir, podemos medir su volumen, que puede ser en mililitros, centímetros cúbicos, litros, etc. Esto capaz que es familiar a ustedes porque esto se usa mucho en cocina. Cuando uno quiere, por ejemplo, medir cierta cantidad de líquido, se usa un recipiente que está graduado, ¿no? O sea, un recipiente que tiene acá en el costado unas liñitas de graduación que me indican el volumen, que puede ser en mililitros o centímetros cúbicos. En este caso, mililitros equivale a centímetros cúbicos. Es decir, supónganse que ustedes en la cocina quieren cocinar algo, quieren preparar algo y tienen que medir, no sé, 150 mililitros de leche. Bueno, lo miden acá, en la rayita donde diga 150, ahí va a estar la medida justa. O sea, yo puedo decir 150 mililitros de leche o 150 centímetros cúbicos, es equivalente. Incluso en la receta de cocina generalmente aparece la C y C como centímetros cúbicos, pero nosotros acá en química vamos a hablar más específicamente, más correctamente, como centímetros al cubo, como está acá. Así que bueno, lo que les decía es que, bueno, si esto es una solución, otra manera de medir una solución es con el volumen. Así que ya hasta ahora vimos dos magnitudes para medir las soluciones, que es la masa en gramos o el volumen en mililitros o centímetros cúbicos. Bueno, entonces nosotros hasta acá vamos a parar acá y esto obviamente lo van a copiar, lo van a releer y lo van a estudiar. Cualquier cosa que no entienden me preguntan, ya sea en la clase por Zoom o por Meet o si no a través del Classroom, ¿no? Según cada grupo. Por ahora no les dejo ningún ejercicio para hacer, porque esto vimos una parte teórica que después en otra clase que les voy a dar vamos a ver la parte práctica y ahí les voy a dar un trabajo práctico. Así que por ahora esto es importante que lo lean, que entiendan bien lo que están escribiendo y próximamente sí les voy a dejar otra clase con un trabajito práctico. Así que bueno, por el momento nada más. Bueno, saludos.